Pues hola a todos, estamos en un nuevo episodio del podcast. Espero que estéis bien o estéis mal, no sé cómo estéis. Que estéis. Que estéis. Que estéis presentes. Sí, que estéis presentes, creo que es importante. A mí me gustaría empezar compartiendo cómo estoy ahora. Venimos de hacer un par de reels o 3 Es verdad. y a mí me pasa que, claro, para hacer ciertos reels y captar la atención, a veces tienes que usar el personaje, ¿no? Hemos hecho un poco el payasete. Sí, y había momentos que me costaba. Entonces, bueno, también creo que un proceso es saber aprender a cómo jugarlos, siempre con la conciencia de saber que no somos ellos, o que no solo somos ellos. ¿Quién? Los personajes. Los personajes. Pero creo que es uno de mis trabajos y alguna vez me has dicho incluso que para aprender a ser Dios, ¿no? Hay que aprender a ser humano. Es un buen lema, me parece una buena frase para repetirme, porque justamente creo que cuando te has trabajado suficientemente tu ego y tus personajes y en vez de estar en una conciencia de víctima y estás en una víctima y estás en una conciencia más de responsabilidad todo y que siga habiendo un ego, ¿no? Eso te va a ayudar para pasar a otro nivel, que es un poco lo que tratamos aquí. Bueno, no me enrollo más. Bueno, de unido el comienzo profundo. Sí. Empezamos con Hasta luego, ego, Hasta luego. justo hablando de dónde estamos nosotros. Uh-huh. Yo te voy a coger el hilo antes de pasar a un tema. Yo estoy, ¿no? Me parece justo y necesario. Yo creo que tengo más facilidad de meterme y salir. Pero antes no tenía tanta facilidad de salir. Yeah. De meterme sí, porque era un automatismo. De meterme, quiero decir, en el ego, de meterme en personajes, de dejarme llevar por una dinámica, ¿no? Desde hace un tiempo, que no es porque hiciera algo maravilloso, sino porque es la suma de tiempo, de experiencia, de trabajo, desde hace un tiempo lo que pienso es que entro en el estado de ego, pero no es el estado. Mi estado es otro. Yeah. Vuelvo a otro sitio. Yeah. Pero es como hay etapas en las que he alimentado mucho el ego, la mente, algún personaje incluso conscientemente, y entonces cuesta más salir de ahí. Sí. Es ese punto, ¿no? Pero ahora no es el caso. Yeah. Ahora hemos estado jugando, yo he estado muy distraído con el móvil con varias cosas porque he tenido que estar pendiente por varios temas y ahora es sentarme y escucharte y eso me coloca en otro sitio. Claro. Que igual es por empezar escuchando, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que aparte de esto de empezar a escuchar, yo creo que el podcast nos posiciona también ahí. Sí. Sí que es verdad que hay momentos en los que nos vamos al ego, pero si nos vamos al ego dentro del podcast, dentro del capítulo, es porque realmente nos lo estamos pasando bien. Que yo creo que también en los reels ha habido una parte graciosa, pero sí yo he sentido una parte forzada, porque teníamos que hacer el reel, ¿no? Es que a veces cuando... esto lo vamos a explicar varias veces en cada capítulo, ¿no? Porque además así nos vais viendo en algunos momentos y lo vamos reforzando. Sí. Que tampoco queremos demonizar estar en el ego, que aunque el podcast se llame Hasta luego, ego, no significa que lo pongamos como el enemigo. De hecho, mi filosofía, por lo menos mi creencia en este sentido, es que el ego es un aliado al que hay que también acompañar y al que también hay que comprender, porque al final hace un trabajo muy potente aquí, ¿no? Entonces, simplemente es darte cuenta que tú eres más que todo eso. Y ya está. Y cuando nos referimos a personajes, vuelvo a hacer ese inciso, nos referimos a todas aquellas distorsiones de nosotros mismos, patrones, automatismos que salen, por ejemplo, cuando me dice algo y salto, no, ¿cómo me puedes estar diciendo eso? ¿No? Pero que también hay una parte sana de nuestro ego que es capaz de hacer muchas cosas estando centrado, ayudando a los demás, poniendo bondad. El otro día tenía una conversación con Jordi Calm y un amigo, y lo hablábamos, ¿no? Que más allá del ego muchas veces estamos abiertos todos y surge una bondad, sí. Surge una intención muy positiva y muy bondadosa detrás de ese ego. Por lo tanto, no es tanto demonizarlo, sino simplemente saber que está ahí y que nosotros
y en este podcast es lo que intentamos también trabajar, somos más que ese ego. Simplemente ser consciente de que el ego tiene sus limitaciones y punto, ¿no? Y ya está. Em, ¿Me traes temas? Sí, se me había cruzado una idea. Ah, sí. Justamente ahora que estamos hablando de esto de jugar el personaje, no jugarlo, dónde estamos, a mí una de las cosas que más me está... Uno de mis miedos, y es el miedo que tenía también al venir, era, ostras, ¿cómo me relaciono desde... No voy a decir desde el no ego, sino desde la presencia, ¿no? Algo que trato de hacer y creo que es un paso clave y alguna vez lo hemos mencionado para trascender el ego, para decirle hasta luego o adiós, es vivir desde la presencia, ¿no? Porque es la puerta para, ¿no? Entonces, cuando tú te mantienes en presencia, pues estás en contacto con tu verdad. A mí me gusta llamarlo así, ¿no? Estás en contacto con tu verdad y si vives mucho tiempo desde ahí, cada vez te das más cuenta cuando realmente estás usando el personaje o el ego, porque o estás en presencia o estás en ego, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta de que te has ido de presencia, es porque te has ido al ego, ¿no? ¿Y eso cuándo te pasa? Eso a mí me pasa cuando estoy con el otro. Al final, muchas de las veces cuando hablamos con personas, no sé si os sentís identificados, buscamos una respuesta del otro. No hacemos bromas porque nos hagan risa en ese momento a nosotros, sino para hacer reír al otro. Entonces, ¿qué pasa si me haces una broma? Yo estoy en presencia y por lo tanto estoy en contacto con mi verdad y mi verdad en ese momento es que no me hace gracia, ¿no? Déjame hacer un paréntesis para destacar cosas que dices y hacerles un poco un zoom. Cuando, Pau, estás diciendo que muchas veces hacemos estas cosas buscando algo en el otro, ¿no? Buscando una reacción, buscando una aprobación, buscando, claro, un feedback. Eso es una energía de ego y muchas veces carente, por lo tanto, de personajes, ¿no? De ese, digo 3 chistes y no se ríen, mierda, no caigo bien, no me aprueban, no soy gracioso, ¿no? Estamos hablando de ese nivel. Y claro, si tú no estás ahí, claro, ¿no? Si tú, Pau, es que me siento muy identificado, ¿eh? Si tú no estás en ese punto, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo te sientas con esa persona? No porque esa persona sea mala, sino porque estamos en lugares diferentes. ¿Cómo lo hacemos? ¿No lo hacemos? Ya. Es que además cuando en uno de los reels que hice hace relativamente poco, que era Relativamente poco, perdón. Era un extracto de un vídeo de YouTube que colgaba, ¿no? Y hablaba de... se me ha ido la idea. Por la broma tonta. Sí, se me ha ido. Estas cosas que pasan. Vamos con otro tema. Cuando me pasa eso, prefiero no tratar de forzarlo. Tengo apuntado, ¿qué hago cuando alguien empieza a rajar a full, ¿no? Estás con una Pero persona... un momento. El tema de antes podemos seguir. Ah, vale. ¿No? Es decir, Vale. No lo hemos cerrado. Al final es Vale. ¿qué hacemos? ¿Cómo nos relacionamos si estamos en 2 niveles diferentes? En 2 sitios diferentes, si quieres. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo hago para relacionarme desde allí? A mí algo que me sirve es ir variando entre la presencia y usar el ego, ¿no? Lo usas conscientemente, pero es que en el fondo yo lo veo como una huida. O sea, ¿para qué tienes que usar el ego? Si te sale, vale, pero ¿para qué tienes que forzarlo? Pues a lo mejor sería más adecuado ver por qué lo fuerzas y trabajarlo para que no tengas que forzarlo, ¿no? Con las personas con las que estés. Yo siempre te lo digo bien. Yo siempre no lo tengo ni que ver bien ni nada. Al final cada uno tenemos las estrategias que nos funcionan. Siempre te digo que tú en esto, para mí, partes de una ventaja porque tienes menos años de ego. Ya. Yo tengo, obviamente, más años de ego. Entonces, no sé si es mejor o peor, ¿eh? O es simplemente que yo casi me conformo de momento con no irme. Es decir, si voy a jugar a pádel con unos amigos, ¿no? Pues después nos vamos a hacer un bocata.
Claro, igual no es la conversa más profunda, que no me malinterpreten mis compis, con ellos puedo hablar de todo, pero que normal, estás ahí, vienes de jugar, tomas algo, ¿no? No es el ambiente quizá de buscar la profundidad, ¿no? Bueno, pues mientras no haya nada que me lleve incluso del ego a los personajes, a las heridas, mientras yo sea capaz de regular eso, pues puedo jugar, puedo meter un tema, puedo hablar de cosas superficiales. Y a mí es verdad, dices, ¿para qué? Bueno, hay una parte de vivir, hay una parte de tener un entretenimiento. De la misma manera que puedo aceptar, esta reflexión la hacía el otro día, de la misma manera que puedo estar en mi sofá y ver una serie de televisión, y ahí tampoco estoy en mi presencia absoluta, o de la misma manera que puedo dedicarme un rato a mirar Instagram, ¿por qué no? Aunque esté en el ego, dedicarle un rato a 3 amigos. Ya, estoy de acuerdo y me lo aplico a mí también, ¿no? De por qué no puedo, Claro. al igual que puedo hacer otras 1000 cosas. Ahora me ha venido la idea, espero que no se me vaya, pero en uno de los vídeos que hablaba, hice un extracto en un reel y decía que al final, cuando tú has encontrado tu silencio interno, no necesitas rellenarlo con ruido externo, ¿no? Y sobre todo cuando llevas un tiempo instaurado allí, lo que más priorizas es justamente ese silencio. Entonces, cada vez que tú te vas de ese silencio, es como, vale, me he ido porque lo he decidido yo, o me he ido porque me he visto forzado, ¿no? Entonces tienes una sensación realmente de no saber por qué lo estás haciendo y de que no hay un por qué. Porque al final, como te sientes tan, no sé, o como me siento, hablando en primera persona, tan en paz, tan en coherencia cuando estoy con ese silencio del que hablo, ostras, cada vez que me voy, pues lo noto mucho, ¿no? Claro. No hay un para qué, pero sí hay un por qué. Y te explico. Al final, el ego, yo digo que los personajes son niños y el ego es un joven, un adolescente o un joven empoderado, ¿no? Se supone con ganas de hacer cosas, motivado, muy activo, ¿no? Yo que pues ya he pasado por lo menos por 3 etapas, ¿no? Infancia, adolescencia, juventud, y ahora quizá ya estoy en un grado en el que algunos no me consideran joven, algunos, faltos, no me consideran joven, hoy un poquito menos grabando este vídeo, pero, no me quiero ir, perdón. Veo una similitud en las 3 etapas con mis fases interiores, ¿no? Un niño donde hay heridas, reactivo, impulsivo, etcétera, que serían los personajes, incluso una gran parte de adolescencia que serían esos personajes, un adolescente ya de etapa superior de adolescencia o adultez en la que es el ego, ahora veréis dónde quiero llegar, o juventud, perdón, en la que es el ego empoderado, podría ser un ego sano empoderado, y una adultez hacia más allí, que estoy saliendo de eso, saliendo de esos personajes, construyéndome mucho más desde la autenticidad o conectando, mejor dicho, con todo lo que soy, etcétera, ¿no? Entonces, si lo vemos así, el ego es un adolescente joven que quiere protagonismo. Entonces, ¿por qué te pasa eso? Pues porque tú estás en un punto, pero tienes dentro de ti un joven adolescente que quiere protagonismo y que te está diciendo a ti mismo todo el rato, espera, hago yo esto, déjame, hostia, está buena, quiero entrar. Entonces, cuando entramos ya sabemos por qué. Pues porque ese ego quiere entrar y más consciente o menos consciente le hemos dejado. ¿Para qué? Pues el para qué es lo que falla, porque como tú dices, cuando ya has vivido en otro silencio, en otro punto, en tal, a veces falla. Yo sostengo, y esto es algo que hemos hablado en otras veces, que si te lo voy a decir directamente, ¿no? Si estás aquí en la Tierra, puede ser porque ya estés súper elevado y ya hayas vivido 20.000 vidas y ya hayas hecho todo lo que tienes que hacer y solo te quede trascender el ego. Solo te quede eso. Pero al final bajas aquí
y bajas a vivir cosas, y bajas a vivir experiencias. Y esas experiencias las vive el ego, principalmente. Y tu esencia se alimenta de esas experiencias y las lleva a una experiencia mayor. Entonces, ¿vives ese silencio? ¿Estás ahí bien? ¿Estás tranquilo? Sí, sí. ¿Ahí lo tienes todo? Sí, yo también lo he experimentado, ahí ya lo tienes todo. ¿Necesitas algo? No, no necesitas nada. Pero si se te presentan cosas en la vida, si tienes un amigo al lado, si te dejas llevar por una cosa, si te toca algo y te alejas de ahí, pues vívelo también. Sí, la cosa es llegar a un punto en que podamos vivir esas cosas desde ese silencio, ¿no? No, claro, mejor. Ese para mí es el trabajo. Pero lo mismo, cuando yo digo estas cosas no las digo desde la sabiduría, igual las estoy diciendo desde la ignorancia, porque no sé más. Yo me explico desde la honestidad de dónde estoy, ¿no? Y estoy aquí, estoy en este punto. Insisto en esto. Bueno, pero es que igual para vivirlas en toda su intensidad no las puedes vivir desde ahí. Insisto, igual lo digo desde la ignorancia. Hay cosas que yo, o sea, sí que es verdad que desde el presente se vive todo, se disfruta. Pero quizá yo me estoy yendo a otras experiencias, a otros estados en los que he estado mucho en el silencio. Yeah. Y desde ese silencio no puedo vivir, no sé, según qué emociones. No, claro. Desde según qué estados elevados de conciencia que he experimentado de manera continuada a veces, no he conectado con la tristeza, no he conectado con la ternura, no he conectado con una emocionalidad, yo qué sé, de orgullo, de satisfacción. Y eso también es bonito, también es divertido, también esa intensidad, eso es lo que yo creo que retiene a mi ego, ¿sabes? No, claro. Y me retiene a mí un poco viviendo ese ego, porque pienso, entonces, ¿no lo voy a vivir cuando no esté ahí? No. Es posible que no. Pasas a otro plano, Claro. ¿no? Pero estamos aquí en la Tierra. Claro, pero estar aquí en la Tierra no significa vivir desde el ego. Mira, permitidme una referencia bíblica. El plano Tierra, en la dimensión actual en la que estamos, es la del ego. Es decir, es lo material. Otra cosa es que subamos todos de dimensión. Y que yo creo que estamos ahí. De hecho, mira, ahora voy a hacer una reflexión. Primero, la referencia bíblica, ya que la he dicho. En lo que la gente se cree que es un castigo, que no es un castigo, Dios da la libertad a Eva y Adán de escoger dónde quieren ir. Si quieren estar en el paraíso o quieren salir. Esto se ve como una culpa, pero es igual, jugar a esto, ¿vale? En realidad no es una culpa, tenéis la opción de quedaros aquí o de salir, ¿qué escogéis? Y la manera de escoger, igual que en Matrix es la pastilla, pues ahí es la manzana, ya está. No es que se tengan que sentir culpables por comer de la manzana, ¿vale? Total, que el ser humano decide vivir una vida consciente, donde hay ego, donde hay dualidad, donde hay bien y mal. Eso es lo que dice la Biblia, venir aquí a ese plano a vivir esto para aprender a volver. Y eso también lo deja muy claro, pero para aprender a volver. Y en cambio le dice a la serpiente, que representa el ego, la mente, tal, que tú te vas a quedar en la tierra, que te hago sin patas o sin alas, porque te vas a arrastrar por la tierra, es decir, vas a estar a ese nivel, no te puedes mover de ese nivel, porque tú encarnas ese nivel. Eso es lo que dice. Esta es mi duda principal. Si aquí realmente, y en otros momentos voy a sostener otro discurso, ya lo sabes. Ahora iba a decir, y este podcast que se llama Hasta luego Ego... Ya, pero ahora voy a ir ahí, Sí, lo sé. Que me ha conectado mucho. Mi duda precisamente es si puedo vivir totalmente y definitivamente aquí sin el ego. Y esto también lo dudo de Osho, ya lo sabes, de Krishnamurti o de Eckhart Tolle o de otros que igual dicen que no. ¿Sabes? Cuando lo viva os diré, oye, es verdad, lo he vivido, lo siento, estaba equivocado. ¿Sabes? Pero como no, como lo estoy viviendo desde donde lo vivo ahora y con las experiencias que he tenido, lo explico desde aquí. Acabo, que llevo bastante rato hablando ahora.
Por eso me gusta el nombre del podcast. Cuando has dicho adiós ego, en vez de hasta luego, hace un rato has dicho adiós ego, me ha chocado la cabeza. Ya. Y he pensado, uy, mierda, tendríamos que cambiarle el título al podcast. Y luego he pensado, No. porque no lo abandonamos del todo. Ya. Lo que tenemos que hacer es aprender a salir de él, Claro. ¿sabes? La pregunta esta que a mí me ha ayudado tanto y que te he dicho alguna vez, ¿dónde vuelves? ¿Eres ego? ¿Vives una experiencia de silencio Y luego vuelves al ego? O a la inversa. O a la inversa. Esta es la clave. O eres todo esto, pero puedes volver al ego en algún momento, puedes estar en el ego, pero ¿dónde vuelves realmente porque es tu casa? Allí. ¿Conectas con el ego? Sí. Hola, ego, otra vez. Hasta luego, ego, me voy a mi casa. Claro. Por eso cada vez me gusta más el nombre del podcast. Me he enrollado mucho, perdona, Pau. No pasa nada. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Vale? Pasamos a otro tema. Creo que no voy a hacer la primera, voy a hacer la segunda. Vale. Antes veníamos andando y a veces nos pasa que empezamos a hablar de temas. Ya. Decimos, no, mierda, que esto puede salir en el podcast, ¿no? Es como que si lo hablamos, quemamos el tema. La gracia es que salga aquí, claro, que ni tú ni yo... Y la naturalidad, sí. Exacto. Y hablábamos del taller que hice el otro día. Ok, es verdad. Estaba en la Academia de Mataró, de Borja Vilaseca. Es un proyecto emocional para jóvenes de 18 y 23 años, ¿no? Y tú fuiste como profe, como ponente, sí, ¿eh? Sí, yo fui esta vez como profe porque ya hice en su día el curso como alumno y me tocó imprevistamente hacer el taller, ¿no? Y algo que noto últimamente, yo creo que esto también me lo ha dado la formación en Gestalt, es que cada vez soy más hábil o tengo la capacidad de darme cuenta cuando alguien se emociona, ¿sabes? Y me pasó 2 veces en el mismo día. Uno en el taller por la tarde y por la mañana en otra formación, ¿vale? Y en el taller fue chulo porque les hice un ejercicio en el que les hablaba de cómo se creaba una emoción, ¿no? Estímulo, pensamiento, emoción y acción. Y les dije, vale, pues coger 2 situaciones. Una en la que sentisteis una emoción positiva, lo pongo entre comillas, y una negativa. Y írmelo poniendo en fases y luego compartimos a ver qué sale, ¿no? Y compartió una alumna, compartió una chica diciendo referente a la emoción negativa o desagradable, pues que se le había muerto en su día pues su abuelo, ¿no? Y que se había quedado en shock y tal, ¿no? Y bueno, no sé bien cómo lo gestioné en ese momento, pero lo que sí que hice fue que hablé de una muerte de un familiar mío de hace nada, ¿no? Que es mi tío. Este tío pues tenía 64 años, a punto de los 65, y yo en el taller explicaba que era una persona que había sufrido mucho, que era una persona que había tenido muchos problemas de salud, además tuvo un niño desde muy joven, desde los 18 ya tuvo que criar un niño con su mujer, ¿no? Entonces, para todos los que vivimos esa muerte fue la sensación de decir, ostras, ahora que estabas bien, que estabas jubilado, que tenías tiempo, que tenías salud, y te da un ataque al corazón, ¿no? Y te vas de aquí, de tu hogar, en un minuto. Y entonces yo que mientras lo voy explicando, pues también voy mirando a las otras personas y veo a la directora, que estaba como alumna ese día, y la veo con los ojos vidriosos. Y le digo, ¿qué te emociona? Y ella la pillé desprevenida y dice, sí, tal, ¿no? Y yo esto se lo explicaba luego a mi padre, después del taller, y digo que son los momentos que más me gustan porque sales un poco de lo preestablecido, ¿no? Sales de la pauta y de tu guión y estás fluyendo, ¿no? Realmente ves a esa persona, te viene la pregunta y la lanzas, ¿no? Sin saber qué va a pasar luego, ¿no? Y esa persona te da una respuesta, luego otro pues le viene otra idea y la pone en juego, ¿no? Esa fue una situación. Y por la mañana empecé una nueva formación, la formación de PNL, y hubo un ejercicio en grupo al inicio. Déjame, haces Gestalt Sí. y haces PNL. Sí. No está mal. Y más cosas. Y más cosas. Entonces, esta dinámica era básicamente pues, que ibas andando por la sala y había un momento que te encontrabas con alguien, tenías que mirarlo y a ver qué te evocaba,
¿vale? Y se lo decías o no. Si a lo mejor no te evocaba nada, como a mí me pasó, ostras, pues ahora no me viene nada. ¿Te parece si sigo andando? Sí, sí, tal. Entonces, ¿cómo fue? Fue con una señora y ella me dijo o sea, que le esperanzaba mucho ver a un chico tan joven, que me tiran muchas veces por ahí, haciendo estas cosas, ¿no? No es algo común, no me gusta decir no es algo normal, no es algo común. Y luego lo conectó con sus hijos. Y yo vi que al explicarlo también se le ponían los ojos vidriosos. Le hice exactamente la misma pregunta. ¿Te emocionas? Y dice, sí, sí. Y le di un abrazo, ¿sabes? Y era una persona con la que no había tenido relación alguna. Entonces, para mí eso es lo mágico de conectar con las personas y creo que esto lo compartimos tanto a ti como a mí. Es lo que nos conecta y nos da energía, nos da algo distinto, ¿no? De hecho, tú decías algo que yo me lo aplico, que es, ostras, cuando estés desconectado, te puedes conectar a través de ti, ¿no? Meditación, introspección, o te puedes conectar con el otro directamente, mirando los ojos, observando una sonrisa, esos gestos te ayudan. Una escucha activa. Sí, también. Un par de cosas, 3 cosas que puedo sumar. Fíjate que seguramente puede ser que no te lo dijeran así y que lo hayas sumado tú, ¿eh? Pero fíjate que cuando has hablado de la muerte de la chica, de la muerte que le ha tocado a la chica vivir, Sí. Lo has dicho así, como que la chica lo había explicado diciendo, se me ha muerto, creo que era el abuelo, se me ha muerto, se me ha, a mí. A mí se me ha muerto ya. Y en cambio, cuando has hablado de la muerte de tu tío, has dicho, se ha, no lo has hecho tuyo, ¿sabes? Y eso es muy importante porque precisamente de esto va este podcast, ¿no? El tema es la identificación, Ya. ¿no? Se me ha muerto alguien es mío, la vida me ha hecho, Ya. esto me ha pasado a mí. No, se ha muerto esta persona. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Eso es diferente. Es distinto, sí. Se ha muerto alguien querido, familiar, cercano, tu abuelo, sí, le puedes poner un tu abuelo, pero no se me ha muerto, a mí Bueno, no se me ha. Es que ¿sabes? decir se me ha muerto es como si tú fueras responsable de su muerte. Claro. Y para nada Sí, es sí. eso, ¿no? Y que, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y que incluso ese se me ha parece que es, se me ha caído un brazo. Bueno, es ¿sabes? que lo haces tuyo, Claro, lo haces parte de tu identidad. Totalmente. Eso para destacarlo, ¿no? Como en realidad lo que estamos jugando aquí es, no pasa nada, y tú vives la tristeza y el dolor, sí, o no, pero puedes vivir una tristeza y un dolor de un fallecimiento. Aquí el tema es esa identificación, ese discurso que te haces. Que no decimos que lo haya hecho esta chica, ¿eh? Pongo el ejemplo de, me ha parecido curioso justo cómo lo has dicho de 2 maneras diferentes porque pues, tú seguramente estás en otro punto. Luego, lo digo en este orden, cómo la emoción está relacionada con el ego, porque también hay una identificación. Al final, en este podcast vamos a ir repitiendo mucho estos conceptos y definiendo mucho estos conceptos para que al final también nos quede un mapa claro a todas, ¿no? Y a todos. Que al final, siempre que conectas con una emoción, si hay un pensamiento, si hay un patrón, si hay no sé qué, es que hay ese ego. Entonces, cuando te emocionas, exceptuando una gama muy elevada de emoción, de vibración de emoción. Pero ahí ya no lo llamaríamos emoción. Que es más un estado de ánimo, es una conexión, del ser. Sí, que se va hacia el estado del ser. El estado del ser para mí es pero la felicidad, la plenitud son indicadores de ese estado del ser, ¿vale? Pero bueno, esto quizá en otro momento. Incluso si tú conectas, yo qué sé, con el amor, ¿vale? El amor puede ser el amor universal, pero depende de qué amor, le llamas amor, pero lo que te está conectando es la ternura. Yeah. Y la ternura, como esta señora que explicabas, es porque me está recordando a mis hijos. Yeah. Si me está recordando a mis hijos, es ego y me estoy emocionando porque posiblemente haya un patrón, un pensamiento detrás que diga... Claro. Es que mis hijos me los quiero mucho, pero no son así, o sí, o echo de menos a mi hijo, o me gustaría que mi hijo fuera como, o lo que fuera que conecta con esa emoción. De hecho,
Y no pasa nada. Yo vengo del mundo emocional, el modelo que trabajo paralelo a la Gestalt o la PNL es el acompañamiento al desarrollo socioemocional y parto de la emoción como indicador y como camino hacia más allá, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, tú cuando ves una película no lloras con una película, lloras con una escena de la película. Y esa escena está diciendo algo de ti, ¿no? Ostras. Y te diría más, y lloras no con la escena, sino con la interpretación que le estás dando a la escena. Exacto. Y esa interpretación obviamente habla de nosotros. Exacto. Por lo tanto, la emoción tiene que ver con ese yo aquí en la Tierra, que es el ego. No pasa nada. Cuando toca es porque hay un ego ahí que está trabajando cosas, que está sanando cosas, y por eso digo que hay que vivirlo. ¿Sabes? Si te viene eso, es genial. Pues hay que vivirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, vivirlo, sentirlo, aceptar la emoción, que tú y yo lo hemos hablado mucho así, porque Eckhart Tolle, justo antes hemos leído un párrafo de este libro, de Un Nuevo Mundo Ahora, que os lo recomendamos. Sí que lo recomendamos, lo explica muy bien, creo que ya lo dijimos en el anterior podcast. No nos pagan nada, de verdad, estamos haciendo publicidad gratis porque creemos en ello. Eckhart Tolle, que habla mucho del poder de la hora, y que yo siempre, quizá falsamente, después de leerme los libros, la verdad, lo he interpretado como está bien, pero a veces hay que meterse, ¿no? Hay que meterse un poquito más en ese cuerpo dolor, vivirlo, sentirlo y a partir de ahí aprender algo antes de trascenderlo, ¿no? Si no aprendemos nada, es un camino que me parece un poco inútil, ¿no? Pero que él lo hace, ¿eh? Pero justo hemos leído un párrafo que él guiaba a una persona, acompañaba a una persona y hacía esto mismo que acabamos de decir, invitaba a la persona a meterse. Entonces, por eso me ha gustado antes cuando hemos leído este paso. Y acabo con esto. El último punto, y esto así también nos sitúa en las fases que decimos. Tú puedes estar en personaje, personalidad, lo que llamamos ego, más sano o más neurótico, todo este proceso aquí. Puedes estar en presente o canal, o puedes irte más allá. Que sería el no ego. Que sería el no ego y sería, bueno, otros estados en los que podemos hablar. Un día podemos hablar de niveles de conciencia o de estados de conciencia, así será. El caso es que ese presente canal es la puerta. Me gusta explicarlo, ¿qué es la puerta? Es como si yo aquí abro la puerta, no estoy en la sala y tengo la puerta abierta para poderme ir donde quiera. Pero desde la puerta ya soy capaz de coger información de fuera y traerla aquí a la sala. En plan, como si me pudieran pasar mensajitos de lo que está pasando fuera, ¿no? Eso es el canal, eso es el presente. Entonces, ese es el punto que tú explicabas de, hostia, me ha venido esta pregunta. ¿Sabes? Sí. Ahí de repente te vienen cosas que dices, precisamente lo guay es que puedes estar no ego porque no es tu mérito. No, claro. Te lo chivan, es un chivatazo en toda regla. Hostia, pregúntale esto. Y tú dices, ¿te ha emocionado esto? Igual, ¿por qué me he dado cuenta? Porque yo estaba allí, pero de repente ¿te ha emocionado esto? Y ese es el canal y es muy chulo vivirlo y os invitamos a entrenarlo. No os explicamos estas cosas porque esto sea mejor o tal, no sé qué. Es porque nosotros, cuando lo hemos vivido, nos hace sentir en un punto muy lleno, muy de plenitud. Al final todo esto, yo soy de las personas que piensa que todas las cosas que hacemos, todas las acciones, van con un único propósito y es para un mejor bienestar. Si no, no haríamos las cosas. Y ese bienestar puede ser sentir una emoción más agradable que otra o puede ser cumplir con mis valores y eso ya es suficiente para mí. Y me siento orgulloso por eso, ¿no? O se puede ir a una plenitud, a una felicidad absoluta, un estado de ánimo más sereno. Sí, pero al final va todo por ahí, ¿no? Entonces no hay más. Vamos con la siguiente, va. Venga, no sé si estamos ahí para hacer una o dos más, a ver si nos da tiempo. Ah, sí. Siguiendo el hilo del mismo taller, luego esta chica, cuando ya he acabado yo de explicar lo de mi tío y tal,
ella dice una cosa. Dice, bueno, y lo siento, por haber explicado esto, no sé qué. Y yo cuando escuché lo siento, se me encendió la alarma. Tú tienes esa alarma con los siento, los perdones, los Sí. gracias, demasiado. Voy a matar a los perdones. Lo escucho, pero no entiendo lo que dice, ¿no? Y pregunto, ¿qué es lo que has dicho? No, que lo siento. Le digo, ¿y por qué pides perdón? ¿Sabes? No, por tal. Y le dije, pero fíjate, o fijaros, que tenemos esta tendencia de que cuando ocupamos espacio, tenemos el miedo a molestar. Tenemos el miedo a haber ocupado demasiado. Eso es un patrón. Claro, totalmente. Mira, a mí me ha pasado hace un rato que habla mucho y te he dicho, perdona, que me enrolla un poco. Ya. Me ha pasado a mí también. Claro. Y yo le dije, a ver, si tú estás explicando algo que además viene a colación con el taller, que es importante para ti, que te conecta, ¿por qué tienes que pedir perdón? Le dije, te digo más, no tienes ni que pedirlo, ¿sabes? Y fue curioso porque cuando le dije eso, que en ese momento estaba bastante conectado, ella hizo así, te lo juro, hizo como un... y verbalmente dijo, ay. Lo recibió. Sí, dijo, ay. Y yo le dije, no, pero te lo digo... Perdona por pedir perdón, ¿no? Esta es la típica... Me dio la sensación como si a lo mejor hubiese sentido que lo que yo le dije ha sido como muy directo, ¿no? Como, no sé. No pero, pasa nada, es una confrontación. Sí. Pasa, tú estabas en rol de poder confrontar y le Sí. confrontaste, no pasa nada. Sí. Y bueno, y luego le dije, no, pero que te lo digo con el buen sentido, ¿sabes? En plan de que no hay por qué. A mí me gusta mucho el punto de, conseguí que en una formación que hicimos en su día con una compañera, con tu terapeuta, conseguí que en el índice se pusiera el Zasca como elemento terapéutico. ¿Sabes? Como recurso terapéutico me parece que era. Sí. Y es la confrontación, ¿no? Pero en Claro. vez de ponerle la confrontación es el Zasca como tal. Bueno, pues eso es un Zasca, ¿no? Zasca muy suavito porque es más penelístico, es más una confrontación que le pones delante. PNL. Es más que se lo has puesto delante y no ha sido una tirada, no ha sido una choque, no ha sido nada de eso, ¿no? No. Pero sí, es normal. Vale. ¿Y qué hacemos con el pedir perdón? ¿Qué hacemos con el pedir perdón? Ver de dónde viene. Claro, muy bien, me gusta. Ver de dónde viene ese perdón. ¿Por qué lo pides o para qué lo pides? Claro, ese perdón venía más a decir, uy, igual he sido mala, he ocupado sitio, dependiendo del patrón. Esto es dependiendo del patrón de cada uno. Sí, a lo mejor, ostras, he sido muy excesiva en mi explicación o a lo mejor he podido incomodar a alguien explicando la muerte de mi abuelo. No lo sé. Que además no lo sabes. Que esto es lo bueno, que si haces eso, estamos... no lo voy a dar por hecho tampoco, para justo predicar con el ejemplo. Es posible que cuando digamos ese tipo de cosas, es que ya estemos dando por hecho que hemos molestado. Es decir, ya lo estamos generando. Es posible. Pero porque es un patrón inconsciente. Claro, totalmente. Entonces, solución. Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Uno de ellos, no hagas suposiciones. Entonces, no hagas suposiciones. En todo caso, me lo aplico, es algo a recordar. Ya sabéis que aquí no hacemos nada desde la perfección, sino que aprovechamos el canal que tenemos para también nosotros trabajar. En vez de decir perdón por esto es, he ocupado mucho lugar, no he dejado hablar a alguien, me he excedido en el tiempo. Es mejor la pregunta que no ya dar por hecho y respuesta dando por hecho una información que seguramente no es ni verdad. O he podido molestar o ofender a alguien con lo que he explicado. Claro. O incluso si sientes que quieres explicarlo, ostras, voy a explicar esto, ¿os parece? Sí, ponerlo en juego. Venga, yo creo que nos da tiempo un tema más. Sí, me salgo del taller y me voy a otro lugar. Aunque me podría mantener en el taller porque hay otra. Pero no, vamos a salir. He puesto ¿qué hago cuando alguien critica? Y lo pongo a mí me parece muy buena esta. Claro, y lo pongo en plural. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien... Perdona, cuando alguien critica, o qué hacéis vosotros cuando os encontráis en una situación en la que una persona empieza a rajar de alguien?
¿Os sumáis? ¿Le dais más energía? ¿Cómo os hace sentir eso? ¿Le dais importancia? ¿No le dais importancia? ¿Qué hacemos nosotros? Os habla un rajador. Mi ego ha rajado mucho. Y voy a empezar hablando, como siempre os digo, me gusta hablar, vamos a hablar primero desde el nivel personaje-ego y luego lo vamos a llevar a otro lado, ¿vale? Me parece interesante estos temas, empezar aquí y acabar aquí, que nos ha salido de manera natural, pero como nos hemos dado cuenta, ahora lo quiero hacer más veces esto. Lo primero, yo siempre digo que la clave de rajar no la tiene el que habla, sino que el que escucha. Por lo tanto, va muy en la línea de la pregunta que acabas de hacer. Es decir, si yo necesito desahogarme, ¿vale? Estamos en este nivel, ¿eh? Si yo necesito desahogarme, mira, es que mira lo que me ha dicho, es que tal, es que no sé qué. Dentro de este rajar de alguien, lo que estoy haciendo es sacar emoción. Por lo tanto, si la persona me acompaña a sacar emoción sin entrar a la rajada, sin entrar a tal, solo preguntándome, solo sin entrar a decir, hola, de verdad, porque claro, porque el otro día, no sé qué, no sé cuánto, claro, sin entrar... ¿En serio? ¿En serio te ha dicho eso? No me puedo creer, qué hijo de puta. Bueno, que a nivel terapéutico, un poco, ya lo emprenderás, un poco el en serio sí que lo puedes hacer, ¿eh? Mientras sea lo más ambiguo posible, pero es en serio a veces, sí, porque entonces, y entonces saca más. Pero hay un momento en que tú como acompañante de esa situación, ¿qué decides hacer? Para mí, si yo rajo, pero la otra persona me ayuda y lo llevamos a un buen sitio, es bueno, a este nivel, porque lo suelto y así ya no se lo suelto a la otra persona sin limpiar, que además todo lo que estoy soltando son creencias, suposiciones, no es que sea verdad. No, me dijo eso es verdad. Bueno, ¿y tú cómo lo has interpretado, cómo lo has recibido, cómo lo has sentido? Y suponiendo que lo de fuera sea verdad, también puede ser que esa persona estuviera enfadado, en ego, en tal. Por lo tanto, primero limpia todo eso con alguien y luego soluciona el conflicto, ¿vale? Esto a este nivel. Vamos a un poco un nivel más allá. Un ego más sano, más empoderado. Justo hablábamos de esto, ¿no? Hostia, yo voy a rajar de alguien, el que me acompaña, me encantaría que me pudiera decir algo así como: vamos a comprender a esta persona. No me critique por rajar, porque entonces me saca demasiado del sitio, está demasiado lejos, pero sí me ayude a comprender a la otra persona, me ayude a entender que la persona puede haber tenido un mal momento y que por lo tanto lo mejor no es enviarle más mierda, rajando, le envío mierda, sino que enviémosle luz, enviémosle tranquilidad, enviémosle buenas palabras, buena vibración, cada uno en lo que crea. Y a otro nivel, rajar no sirve para nada, entonces hay que salir de ahí y entonces podría preguntarte, ¿quién está rajando? ¿Es tu niño dolido? ¿Es tu adolescente dolido? ¿Es tu punto dolido? Esto es porque aquí la pregunta era, ¿qué haces si viene alguien a rajarte? Claro. De otra persona. Entonces, estoy ya suponiendo que tú eres esa persona que acompañas a otro que está rajando, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer a 3 niveles diferentes? Estirar la emoción y ayudar a esta persona a estirar la emoción, comprender al otro y ayudarle a mandarle luz, ayudar a esta persona a trascender de ese rajar, de ese personaje, de ese ego, porque el que está rajando es un personaje, ¿sabes? Entonces, oye, antes lo hablábamos, ¿no? No estábamos hablando de este tema, pero justo ha salido este tema. Y salía esta pregunta, le puedes preguntar, oye, ¿quién está hablando ahora? ¿Está hablando ese niño de ti? ¿Está hablando ese adolescente? ¿Quién está hablando? ¿Está hablando el que una vez le hicieron esta herida? Preséntamelo, que voy a tener una conversa con él. Claro. ¿Está hablando tu miedo? ¿Está hablando tu infelicidad? ¿Quién habla, no? A 3 niveles diferentes. Sí, yo me salto los niveles y yo siempre hago lo mismo. Yo me quedo en silencio. Yo no doy bola porque muy pocas veces
doy bola. Realmente lo que hago es escucharla sin juicio, sí que me parece importante sumarle esto. Claro, si tú no dices nada, pero tú por dentro estás juzgando a la persona que juzga, eres lo mismo, ¿no? Sí, 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 es Es, la paradoja. es una paradoja. Entonces sí que hacer el trabajo de, ostras, ¿qué ocurre? ¿No? A ver qué sucede si yo observo a esta persona sin ningún juicio y no sumo nada. A ver también ella qué reacciona, ¿no? Me encantaría, hablando desde el ego, que esa persona acabara después de estar ahí metido en el discurso, es que has visto lo que me ha hecho, que se diera cuenta que no le he dado bola y dijera, ay, ¿por qué hablo de estas cosas, no? Pero no suele pasar, esa persona no suele pasar. Tú no me entiendes. Tú no me entiendes. Y yo en plan, y yo igual. Mira, ahora me venía en la misma línea. Claro, aquí para mí hay dos cosas, ¿no? Una, que no es ninguna obligación nuestra, la capacidad que tenemos de ayudar a transformar, al final me parece súper lícito, e incluso desde aquí puedes ayudar a transformar, la postura que tú decías. Sí que veo que hay una posibilidad de que igual, ya te digo, casi me estoy arrepintiendo de decirlo, que igual no tienes la necesidad, tienes que ver si te está saliendo eso por salvar a la otra persona y por un juicio. Si te viene por un juicio y por salvar a la otra persona, mejor es quedarse en silencio. Ya. Pero si ya estás en el punto que tú has dicho de no juicio, precisamente igual hasta mejor acompañar a la persona, porque las personas que están en un nivel de conciencia no tienen la obligación, no creo que tengamos la obligación, porque esa obligación viene del ego, precisamente, sería egoica, pero sí tenemos la oportunidad de ayudar o de acompañar a otras personas, ¿no? Eso uno. Dos, ¿qué me pasa a mí? Me pasa que la energía de la otra persona me contagia y tengo que llevar mucho cuidado de no meterme. Es decir, os pongo varios ejemplos, pero espero que os sirva o que os sintáis identificados para llevarlo a vuestro día a día, que al final es lo importante. Yo cuando voy con mi perro, ¿sí? Voy con Jack, algunos lo conoceréis ya de las redes, ostras, tensa. Él a veces tensa. Muchas veces, o sea, yo casi siempre tengo un buen vínculo con él, yo paro, respiro, él para, pero a veces pasan cosas que él las lleva peor, que no las tengo todavía trabajadas, como puede ser un skater o alguna cosa, y él sale mucho, y yo tengo que tensar, tengo que aguantar, Hostia, solo esa tensión, por mucho que yo respire, no estoy enfadado con él, soy capaz de darme cuenta de que simplemente está reactivo y le cuesta, no me está haciendo nada él a mí, ¿sabes? Pero la tensión me genera tensión. Me conecta, es una energía y me conecta. Cuando alguien está en ego, o en personaje, o en dolor, activa energéticamente, es como si tiene una llave, activa nuestro ego, nuestro personaje, nuestro patrón. Así funcionan los juegos psicológicos, Carmen. Cuando hay alguien en el rol perpetrador, por ejemplo, puede activar mi rol de víctima. Cuando hay alguien en un rol de víctima, puede activar mi rol de salvador o de perpetrador. Cuando hay alguien en el rol de salvador, le va a aparecer una víctima. ¿Sabes? Es fácil cuando se conectan los personajes, los egos, que eso se mueva. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que estar muy atentos, estar ahí presentes, porque no es solo algo verbal o algo que yo lo vea venir, es que a veces es energético, ¿sabes? Sí. Y ahí es donde más atención tengo que poner. Bueno, pero para eso me parece muy importante justamente el entreno de la presencia. Claro. O sea, esa es la clave. La espiritualidad para mí es esa capacidad para mantenerte en presente, mantenerte en tu centro, pese a lo que hagan los demás, ¿no? Hasta el punto en que no pierdas tu centro en ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a hacer eso, realmente te das cuenta que no necesitas nada de fuera para estar tranquilo, porque siempre tendrás eso, ¿no? Alguna vez
bueno, creo que hace, no sé si era hoy por la mañana o así, lo pensaba, ¿no? Era como, ostras, es que no nos damos cuenta que tenemos una fuente de felicidad interna y que es cuestión de darse cuenta, ¿no? Pues justamente, como hemos dicho en algún podcast, pues a través de la indagación, a través de la meditación, a través de ir más allá de la mente, y te das cuenta de eso. Entonces, cuando tú te das cuenta, tu vida cambia por completo. Pero bueno, es cuestión de ponerlo en práctica. Cuando te das cuenta es que tengo hambre. Hasta Hasta luego, Ego. hasta ¿Así? ¿Ya está? Claro. Hasta luego, Ego. Hasta luego, Ego.